Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. ¿Por qué tengo que limpiar después de él?, se preguntó Sara, frunciendo los labios con voz artificialmente aguda. No tienes por qué, cariño. Solo te he pedido que me ayudes porque no puedo sola, respondió Sofía. No deberías haber tenido tantos hijos si no puedes con esto, refunfuñó Sara. Sofía dejó pasar ese comentario. ¿Qué se puede esperar de una adolescente que se ve obligada a ayudar a criar a sus hermanos pequeños, en lugar de hacer las típicas cosas de adolescentes? A pesar de sus objeciones, Sofía asumió la responsabilidad bastante bien. Ocuparse de los pequeños no era lo que ella quería hacer a los 15 años, a diferencia de mucha gente, sobre todo de familias numerosas. Sofía no creía que esa ayuda fuera un deber sagrado del hijo mayor, sobre todo si ese hijo resultaba ser una niña. Estaba agradecida con su hija y si pudiera elegir, nunca cargaría así a Sara, pero no tenía otra opción. De verdad que no podía arreglárselas a sola. Sofía eligió conscientemente tener todos sus hijos. Tener una gran familia había sido un sueño desde que era niña. Llevó ese deseo durante toda su vida y finalmente se hizo realidad. Tenía todo lo que podía soñar. 5 hijos maravillosos, un marido cariñoso e innumerables parientes dispuestos a ayudarla y apoyarla. Sara era bastante mayor que sus hermanos. Tras un parto difícil y el cuidado de un bebé débil, Sofía dudó en tener otro hijo. Sin embargo, cuando su hija mayor cumplió 9 años, dio a luz a Pasha. 2 años más tarde nació Tanekcha. Enseguida las gemelas Masha y Lesha. 3 años después. Vivían como una familia numerosa y unida, en la que también estaba el marido de Sofía, Mijail, y sus padres. En su espaciosa y luminosa casa, siempre había alguien de la extensa familia, como tías, tíos, primos, dispuestos a ayudar con los niños y las tareas domésticas. Todo eso le parecía reciente, de hace apenas un año. A veces Sofía tenía la sensación de que esos recuerdos pertenecían a un pasado lejano, o quizás no eran recuerdos en absoluto, sino solo sueños y fantasías. En su situación actual, todo parecía irreal. La desgracia la golpeó inesperadamente, hace exactamente un año, cuando estaba sola en casa, si no contamos a los niños. Su marido estaba de viaje de negocios y sus numerosos parientes estaban ocupados con sus propios asuntos. Los padres, que habitualmente vivían con ellos, se iban a su casa de campo en cuanto llegaban los primeros días cálidos. Siempre pasaban allí todo el verano. Sin embargo, el resto de la familia debía reunirse pronto con ellos. Se quedaban en la ciudad solo porque Mijail tenía algunos asuntos que le obligaban a viajar con frecuencia. Sí, Sara tenía que aprobar los exámenes parciales para que sea admitida en el 10º curso al año siguiente. Pasha, de 5 años, jugaba en su habitación con Tania, de 3, y le enseñaba a su hermana su colección de coches de juguete. Sofía iba de vez en cuando a ver a los niños, ya que su habitación estaba justo al lado de Sara, y podía reaccionar rápidamente ante cualquier peligro. Sara había salido a jugar con sus amigas, así que Sofía solo tenía que preocuparse de los gemelos recién nacidos. Afortunadamente, a diferencia de su hermana mayor, gozaban de excelente salud y podían considerarse niños superdotados. Rara vez lloraban, y eran bastante capaces de entretenerse con diversos sonajeros. Además, en cierto nivel no verbal, podían comunicarse entre ellos y estaban contentos en su mutua compañía. El día transcurrió como de costumbre, divertido y tranquilo. Parecía que siempre sería así, como si el tiempo se hubiera congelado. La vista al otro lado de la ventana prometía un interminable día cálido al junio. No demasiado caluroso, pero acogedor y soleado. Sofía estaba absolutamente feliz. En ese momento se dio cuenta de que su mayor sueño por fin se había hecho realidad. Ahora era verdaderamente feliz. Al anochecer, Sara regresó y empezó a retratar con entusiasmo lo maravilloso que había sido su día y las cosas interesantes que le habían ocurrido. Sofía escuchaba a su hija con media oreja mientras estaba concentrada en alimentar a los bebés. Darles el biberón a los 2 a la vez resultó no ser tan fácil como había pensado, y cuando les daba de comer uno en uno, no aguantaba la espera y empezaban a llorar juntos. Como resultado, ninguno de los dos consiguió comer.
Sara, sin embargo, no necesitaba especialmente un oyente atento. Estaba abrumada de impresiones y quería compartirlas lo antes posible antes de que las emociones le desgarraran por dentro. Que sus palabras llegaran a oídos de alguien no era realmente importante. Después de dar de comer a los niños más pequeños y asegurarse de que dormían a pierna suelta en sus cunas, Sofía se ocupó de los mayores y puso la mesa en el salón para la merienda. Pasha y Sara, por supuesto, eran capaces de comer solos. Sin embargo, la pequeña Tania aún no dominaba el uso de la cuchara, por lo que Sofía acudía de vez en cuando en su ayuda. Ella misma no tenía ganas de comer, sobre todo porque estaba acostumbrada a comer con su marido, que debía regresar pronto. Cuando los niños terminaron de comer, empezó a preparar la cena para 2. Aquella noche no se esperaban invitados, pero aún así el proceso duró un par de horas. Sofía, presa de la inspiración culinaria, no pudo contenerse y acabó no solo cocinando una comida caliente, sino también preparando el postre. Después de meter la tarta en el congelador y comprobar que los niños estaban bien, miró el reloj y se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Su marido tenía que haber vuelto hace media hora, pero no había llegado aún. Sofía no se preocupó especialmente. ¿Quién sabe la causa del resto? Seguro que aparecería pronto, de lo contrario, le habría llamado para informarle si había cambiado de planes. Sin embargo, pasó media hora, 1 hora, 2 horas y luego 3. No aparecía. Fue entonces que Sofía empezó a preocuparse. Incluso Sara, que conocía las costumbres de su padre, intuyó que algo andaba mal. Juntas intentaron llamar a Mijail varias veces, pero fue en vano. Cada vez la voz mecánica del otro lado les informaba que el teléfono del abonado estaba apagado o fuera de cobertura. Tras el 10º intento, a Sofía le pareció una burla la recomendación de volver a llamar más tarde. A falta de esperar a su marido y a su padre, todos fueron a dormir, menos Sofía, que tenía turno de noche en la cuna de los niños. En cualquier caso, dudaba que pudiera dormir sentada junto a la cuna. Cada minuto escuchaba atentamente, esperando oír el sonido de la llave girando en la cerradura o el crujido de la puerta. Pero todo seguía en silencio. Mijail no apareció ni por la noche ni por la mañana. Fue entonces cuando le pidió por primera vez a Sara que cuidara de los más pequeños mientras ella se dirigía a la comisaría más cercana para presentar una denuncia por desaparición. No podía imaginar qué otra cosa podía hacer en una situación así. El agente de guardia no se tomó demasiado en serio su problema, pero aceptó su declaración a regañadientes. Sin embargo, comentó: «Tu marido es un adulto. Quizás tenga sus propias razones para no aparecer por casa. Seguro que nos habría visitado. Siempre llama o envía mensajes si se retrasa más de 1 hora», objetó Sofía y añadió: «Además, siempre tiene el móvil cargando y nunca lo apaga. Podría pasar cualquier cosa. Quizás salió con un viejo amigo y perdió la noción del tiempo. O algo peor. No para él, sino para ti». «¿Cómo te atreves?», exclamó Sofía. «Escucha, comprendo perfectamente, pero estos casos ocurren todo el tiempo. No te imaginas cuántas personas acuden a nosotros quejándose de la desaparición de sus cónyuges. Suelen ser personas decentes, pero al final los encuentran en la cama con la amante al cabo de 1 semana o 2, explicó el agente. «Mi marido no es así». Sofía protestó, pero su voz carecía de convicción. Estaba claro que no lograría convencer al policía. Además, él ya había aceptado su declaración. Así que tendrían que investigar el asunto a pesar de todo. Por el momento, la policía no necesitaba nada más. La mujer regresó a casa. Al fin y al cabo, sus hijos la estaban esperando. Cuando Sofía regresó, deseó en secreto que su marido estuviera en casa. Tal vez se había encontrado con un viejo amigo, y ahora estaba sentado junto a la cuna de los gemelos, lamentando la preocupación que le había causado la familia. Sin embargo, la casa estaba tan vacía como la habían dejado. Para su sorpresa, ni Mijail ni ninguno de sus parientes estaban allí. Era inaudito que nadie les visitara durante 2 días enteros. Sara estaba sentada junto a la cuna de los gemelos, con cara de aburrimiento, y Tania y Pasha, acurrucados contra sus piernas, habían dejado de jugar. Estaban sentados en silencio, apoyados el uno en el otro, y en su hermana mayor. Ambos parecían melancólicos. Al oír el ruido de los pasos de su madre, Pasha levantó la cabeza esperanzada, pero enseguida volvió a bajarla, al parecer al darse cuenta de que Sofía había vuelto sola. «¿Cuándo volverá papá?», preguntó lastimeramente la pequeña Tania. «No lo sé, cariño. Espero que vuelva pronto», respondió Sofía. Solo entonces se le ocurrió una idea.
que idealmente se le debió ocurrir la noche anterior, pero no lo había hecho. Probablemente debido a la ansiedad abrumadora que sentía. Debía llamar a los padres de su marido, a su hermana y a su hermano. Quizás ellos saben algo, y si no, debía informarles de lo ocurrido. En cuanto Sofía lo pensó, tomó inmediatamente el teléfono. Durante las horas siguientes llamó a todo el mundo, a los parientes de su marido, a sus amigos, a sus conocidos, incluso a sus socios. Nadie sabía nada. Pero todos estaban muy preocupados. Aquella noche, Mijaíl no fue a casa. Los meses siguientes convirtieron el preciado sueño de Sofía en la peor de las pesadillas. Mijaíl nunca aparecía, e inesperadamente sus parientes también dejaron de visitar a la familia. Ni siquiera la llamaban. Aparentemente no tenían ningún interés en la mujer o en los niños. Mientras tanto, los niños que antes eran dulces y obedientes empezaron a convertirse en pequeños monstruos. Los gemelos, por supuesto, seguían animados, y aunque Sara parecía notablemente deprimida, conseguía mantenerse a la raya la mayor parte del tiempo. De vez en cuando, sin embargo, sus emociones se apoderaban de ella y arremetían contra su madre, así como contra su hermano y su hermana. Pero Pasha y Tania parecían haberse vuelto locos. No escuchaban, rompían y destrozaban todo lo que se les ponía por delante. Y lo que era peor, empezaron a pelearse entre ellos. Bueno, para ser más precisos, el hermano mayor acosaba constantemente a su hermana pequeña, que a su vez no podía hacerle frente. Sin embargo, a ella se lucía tramando alguna travesura en secreto. Sofía comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Los niños habían sufrido un verdadero shock y no sabían cómo afrontarlo. Solo había desaparecido su padre, sino también todos los demás parientes. Estaban acostumbrados a un hogar animado y alegre. Además, los pequeños sabían leer el estado de ánimo de su madre y de su hermana mayor. Sin embargo, esa conversación no proporcionó a Sofía una respuesta a qué hacer en esa situación. Además, empezaron a surgir problemas financieros, problemas que Sofía no había intuido antes. El dinero de la cuenta especial de la familia, a la que solo tenía acceso ella y Mijaíl, iba menguando poco a poco, y no había otro lugar al que acudir en busca de fondos. El marido desaparecido no trabajaba, por lo que no recibía salario. Sofía, agobiada por sus hijos y carente tanto de educación como de experiencia, ni siquiera podía imaginar cómo abordar esa cuestión de encontrar un trabajo. Los gastos, por cierto, eran enormes, por mucho que intentaran ahorrar. Una noche llamaron a la puerta. Sofía abrió y se encontró con un policía de aspecto sombrío. Le presentó formalmente y pidió permiso para entrar. Sin esperar respuesta, se coló en el pasillo y preguntó: ¿Eres Sofía? Sí. Entonces tu marido Mijaíl está empadronado en esta dirección y desapareció hace 3 meses. Sí. Lo hemos encontrado. Sofía soltó un grito de alegría, pero se apagó de inmediato al mirar el rostro severo del policía. Lamentablemente, muy lentamente, como si se atravesara una barrera invisible, el significado de sus palabras llegó hasta ella. No, susurró ella. Quizás solo entonces esperó el no, que dijera: lo siento, pero lo más probable es que su marido no esté vivo. Por supuesto, no estamos seguros hasta que llevemos a cabo la identificación. Puede estar presente en él mismo, o podemos ponernos en contacto con familiares cercanos. Sofía quiso responder, pero se sintió mareada y el suelo pareció resbalar bajo sus pies. Se tambaleó. Se agarró con la mano el marco de la puerta y no pudo evitarlo. En pocos segundos se desmayó. Sin embargo, se las arregló para asistir a la identificación, consciente de que si no veía el cadáver, no podía creer ni aceptar lo inevitable. Una breve mirada en su rostro bastó para que comprendiera de inmediato que no había error. Sin duda, su marido estaba sin vida sobre la fría mesa de la morgue. Tras la identificación, el agente de policía pasó un largo rato contándole su punto de vista sobre lo ocurrido, mencionando detalles innecesarios que Sofía hubiera preferido no conocer. Parecía que su marido había sido víctima de unos gamberros torpes. Le quitaron la cartera, pero luego se dieron cuenta de que les había visto la cara y podía identificarlo con las autoridades. Como resultado, el pobre Mijaíl sufrió heridas incompatibles con la vida. ¿Los han atrapado?, preguntó Sofía. Todavía no, pero la investigación está en curso. Te aseguro que los encontraremos.
Bueno, busquen todo, pensó la mujer con indiferencia, pero no lo dijo en voz alta, consciente de lo inapropiado que era en esa situación. En ese momento no le importaba si esos sinvergüenzas eran detenidos o no. Eso no le devolvería a su marido, y ni siquiera consideró el hecho de que pudieran suponer un peligro para alguien más. En el gran esquema de las cosas no podían importarle menos si esos desgraciados eran capturados o no. No se centraba en la justicia. Su marido nunca volvería. De lo que no se había dado cuenta era de que aquella no era la peor prueba de que el cruel destino le tenía preparada. Al menos no la definitiva. Se había equivocado. Los parientes de Mijaíl no se preocupaban por ella en absoluto. Todos y cada uno de ellos lo odiaban intensamente, pero hipocríticamente le habían sonreído, arrullado a sus hijos antes de que ocurriera la tragedia. Ahora, por fin, revelaban su verdadera naturaleza y expresaban todo lo que pensaban de ella. Durante la semana siguiente, descubrió que, en su opinión, se había casado con Mijaíl únicamente porque era rico y tenía éxito, que lo había atrapado en sus embarazos, y que cuando se diera cuenta de que Sara pronto crecería, perdería la ventaja. Por supuesto, todos la consideraban una pareja inadecuada para Mijaíl. Procedía de una familia pobre, era huérfana, evitando por los pelos ser internada en un orfanato solo porque su abuela materna accedió a acogerla. Sin embargo, es poco probable que esas revelaciones afectaran a Sofía en ese momento. Intentaba sobrellevar todo su dolor porque dijeran lo que dijeran. Quería de verdad a su marido. Además, aún tenía que ocuparse de los niños y pensar cómo alimentarlos y vestirlos. Sofía se casó muy bien, apenas con 18 años, y casi inmediatamente quedó embarazada de Sara. El sueldo de Mijaíl era más que suficiente para mantener a toda la familia, así que ella no tenía ninguna motivación para seguir estudiando o buscar empleo. No se veía a sí misma en otro papel que no fuera el de madre y esposa. Todas las responsabilidades del hogar recaían en sus hombros, y tanto ella como su marido estaban contentos de ese arreglo. ¿Pero qué hacer ahora? Sofía no podía imaginarlo. Incluso si conseguía encontrar trabajo, por ejemplo como vendedora, tendría que trabajar las 24 horas del día sin días libres, solo para cumplir las necesidades básicas de su familia. ¿Y quién cuidaría a los niños, especialmente a los gemelos, durante ese tiempo? Tal vez Sara podría asumir algunas responsabilidades durante el verano, aunque no le gustaría. Sin embargo, aún quedaba la herencia. Podrían vender la casa y comprar una vivienda más modesta, quizá incluso un nuevo apartamento en un edificio alto. En ese caso, quedaría algo de dinero para el periodo inicial, y la cuenta personal de Mijaíl probablemente ocupaba alguna cantidad que ahora debería ir a pagar legítimamente a ella. Para cuando esos ahorros se agotaran, probablemente ella podría reunir algo. Sin embargo, esos planes no estaban destinados a hacerse realidad. Resultó que la casa en la que vivían estaba registrada a nombre de los padres de Mijaíl, por lo que venderla era imposible. Además, Sofía recibió un ultimátum que exigía su desalojo inmediato del inmueble, sobre el que no tenía ningún derecho. Y llévate a Sara contigo. Ya has conseguido malcriarla. Y a esa mocosa también. Pero los más pequeños se quedan con nosotros. Los criaremos nosotros mismos. Al fin y al cabo son nuestros nietos. La sangre de Mijaíl, dijo su suegra. No, no en absoluto. No tendrás a mis hijos. ¿A dónde irás con ellos? Quizás a rebuscar en los contenedores. Pero deja en paz a los niños. No es asunto tuyo a dónde vaya. Bueno, como quieras. Dentro de poco te los quitarán los servicios sociales. Y entonces seguro que acaban conmigo, amenazó su suegra. Fue en ese momento cuando Sara se acordó de la casa de la vieja baba, o mejor dicho, de su propia casa. A pesar de la tensa relación con su abuela, la anciana le había dejado todo lo que tenía, una pequeña parcela de tierra y una casa no muy sólida situada en un pueblo remoto, al que era muy difícil llegar en coche. Definitivamente no era la opción más adecuada mudarse allí con los niños, pero no tenía más opciones. Al menos tendría techo. Sara tendría que trasladarse a la escuela rural. No podría ir todos los días de allí a la ciudad, no le gustaría. Pero la niña ya era lo bastante madura para comprender la necesidad de dar ese paso. Vaya basurero, en medio de la nada, y una escuela rural. «¿Te has vuelto loca?», exclamó Sara. «No seas grosera con tu madre», replicó Sofía, más cansada que enfadada. «¿O prefieres dormir en la estación de tren? Dilo, y volveremos ahora mismo». «No, no lo haré». Sara suavizó tu tono. «De acuerdo, hija. Intentaremos encontrar la solución.
Espero de verdad que solo sea una medida temporal. Solo te quedan 5 meses hasta el final del curso, y se acercan las vacaciones de invierno. Ya veremos qué pasa entonces. ¿Quién sabe lo que podría pasar durante ese tiempo? Quizás podríamos vender la casa. Vale, me las arreglaré de algún modo, dijo Sara tratando de tranquilizarse. Viajaban en tren cargados de maletas, cochecitos y niños. Sara sujetaba con fuerza las manos de los mayores, evitando que corretearan y se metieran en líos. Sofía llevaba a los gemelos en brazos, felizmente inconsciente de la difícil situación en la que se había metido, y así no había nada de qué preocuparse. El viaje en tren hasta la estación deseada duró 2 horas. Desde allí la familia tendría que transbordar un autobús que circulaba según un horario, supuestamente cada media hora, hasta bien entrada la noche. Sofía recordaba vívidamente su infancia, que fijarse de aquel horario estaba fuera de toda duda. Sin embargo, al menos en la etapa de viaje tuvieron suerte. Justo cuando llegaban a la parada con todo el equipaje, se detuvo el autobús viejo y estrecho que apestaba a gasolina. Aguantaron otros 40 minutos por una carretera rural llena de baches, rebotando y hundiéndose en ellos. Pero la parte más difícil del viaje fue sin duda el último tramo. Era imposible recorrer esa distancia de otra forma que no fuera a pie, a menos que tuvieran un coche privado. No había transporte público directo al pueblo. Tenían que caminar por el mismo camino rural y luego adentrarse en el bosque hasta llegar a un gran campo. Y un poco más allá estaba el codiciado pueblo. No era un camino fácil. Se tardaba al menos 1 hora, suponiendo que hiciera buen tiempo y que caminaran fuera un adulto, fuerte y ligero en equipaje. Sin embargo, tenían que abrirse paso entre todo y estaba a punto de empezar una ventisca. Todo esto con equipaje pesado y niños en brazos, pero no había otra opción. Tenían que seguir adelante. Mientras caminaban por la carretera era soportable, pero una vez que se adentraban en el bosque, a pesar de que el sendero era bastante ancho, se volvía increíblemente difícil. En esa época del año rara vez se veían coches por ahí, mucho menos peatones. En consecuencia, todo el camino estaba completamente cubierto de nieve suelta. De repente, justo cuando la mujer estaba perdiendo la esperanza de atravesar la capa de nieve, oyó el rugido de un motor por detrás. Al darse la vuelta vio un enorme todoterreno que avanzaba despacio, pero con confianza. Un obstáculo así no era rival para aquel vehículo. Sin embargo, a pesar de ello, el conductor fue precavido y condujo en silencio. Bueno, al menos me despejaré el camino, pensó Sofía, apartando rápidamente a los niños y las maletas. Para su sorpresa, el vehículo se detuvo con ellos. La ventanilla del conductor se bajó, y un hombre de su edad, un poco mayor, junto con una expresión de sorpresa y confusión, los miró fijamente. ¿A dónde van con este clima? Vamos al pueblo. Entiendo la sorpresa, pero tenemos muy buenas razones para ir allí ahora mismo. Es una muy larga historia. Bueno, no cabe duda de eso. Suban al coche. Creo que cabrán. Estarán un poco apretados. Yo también voy para allá. Sofía no podía imaginar semejante golpe de suerte. No importaba cuántas veces había caminado por esa carretera y cuántos coches habían pasado. Nunca nadie se había ofrecido a llevarla. Sin dudarlo, Sofía cargó 2 maletas y 2 cochecitos en el espacioso maletero y se acomodó en el asiento trasero con los niños. Sara, sosteniendo cuidadosamente a Masha en brazos, se sentó con el conductor. Una vez que todos estuvieron en el coche, pisó el acelerador. El vehículo continuó su lento avance a través de las ventiscas nevadas. ¿Qué te trae por aquí? Es bastante tarde. Mi madre vive en este pueblo, explicó el hombre con un deje de frustración en la voz. Le he ofrecido muchas veces mudarse a la ciudad, pero se niega obstinadamente. Se ha acostumbrado a su casa después de tantos años. No le resulta difícil marcharse. Le propuse mudarse a un pueblo más decente, pero se niega. Dios quiera que le pase algo. Incluso una ambulancia tardaría en llegar 2 horas aquí. Y no quiere irse. Así que voy a verle en coche cuando termino de trabajar. Aunque es menos frecuente de lo que me gustaría. Me preocupo mucho por ella. Puede que sea robusto, pero no está rejuveneciendo. Lo entiendo, dijo Sofía. Bueno, ahora es tu turno. Hay un largo camino por delante. Especialmente con esta nieve. Cuéntame tu historia. Considéralo el precio de este viaje, dijo, sonriendo ampliamente a través del retrovisor. Sofía no pudo evitar devolverle la mirada.
Luego, procedió a contárselo todo, empezando por el momento en que su marido no volvió a casa una noche y terminando con la reciente y fea discusión con los parientes de Mijaíl. Ni siquiera le permitieron llevarse la mayoría de las pertenencias de los niños y ella no había podido cargar con algunas cosas, como la cuna de los gemelos. La herencia monetaria de su marido, que había sido su única esperanza, resultó estar repartida entre sus numerosos parientes, de acuerdo a su testamento. Por supuesto, Sofía y los niños tenían el derecho a una parte, pero era una cantidad pequeña que apenas les alcanzaría para el mes. Así que lo único que le quedaba era la vieja casa de Baba, concluyó con tristeza. Hacia allí nos dirigimos. Sinceramente no sé qué haré después. ¿Por casualidad sabes de algún trabajo en el pueblo? Aunque sea en una limpiadora de escuela o algo así. Bueno, tengo una idea. Que aceptes cuidar de mi madre tal vez. Ayúdala con las tareas domésticas y cosas así. No escatimaré con los pagos. Significa mucho para mí. Sofía aceptó encantada. En ese momento se acercaba a las afueras del pueblo. Al preguntar en qué parcela debían dejarles, el hombre soltó una carcajada inesperada. Luego explicó que trabajarían en la casa vecina. A Sofía le costaba creer que todo estuviera encajando tan bien. Sin embargo, cuando llegaron a la casa de la vieja Baba, el buen humor recién descubierto se disipó rápidamente. Recuerdos desagradables pesaban sobre su corazón. Además, el estado del solar no inspiraba optimismo. Sofía comprendía que tuviera un aspecto descuidado, teniendo en cuenta que nadie lo había visitado en muchos años. Sin embargo, no esperaba que estuviera en tal estado de abandono. La zona parecía un trozo de bosque que había sufrido un huracán. Un enorme árbol caído cruzado por toda la parcela, cubierta de maleza que podía verse incluso bajo 1 metro de nieve. Pero las cosas estaban aún peor en casa. Los viejos troncos agrietados, los marcos de las ventanas despegadas de las paredes y cristales rotos. El edificio parecía inclinado, aunque podía haber estado así todo el tiempo. Sofía lo ha olvidado. Incluso sospechaba que el tejado podía tener goteras, aunque no se veían desde fuera. Gracias, agradeció sombríamente al conductor. Por cierto, ¿cómo te llamas? Soy Mijaíl. Vaya coincidencia, pensó Sofía sorprendida. En voz alta solo le dijo su nombre. Bueno, acomódate aquí por ahora, dijo, y sus palabras sonaron algo burlonas, aunque estaba claro que no era su intención. Vendré mañana y discutiremos las condiciones de tu trabajo. Con eso se despidieron. Con dificultad, Sofía y Sara consiguieron trasladar primero a los niños más pequeños a la casa y luego su equipaje. Las maletas, aunque voluminosas, eran ligeras, pero los cochecitos eran mucho más pesados. Al abrir la puerta principal con su vieja llave, Sofía miró a su alrededor con aprensión. Todo estaba casi igual a como lo recordaba. Las mismas estanterías, la misma pequeña cocina, la misma escalera. Sin embargo, con los años el abandono había cubierto la casa de polvo y telarañas, y la nieve entraba a raudales por las ventanas rotas. Dejando a los niños abajo, Sofía subió al 2º piso. A pesar de su aspecto, la escalera resultó ser robusta. Arriba hacía mucho más calor. Y no había nieve. Sofía respiró aliviada. Al parecer el tejado estaba intacto. No era un balneario, desde luego, pero ella había esperado algo peor. Su antigua cama de la infancia y otra estantería seguían allí, en el 2º piso. Además, había un catre pregado en un rincón. Sofía comprobó su mecanismo. Aunque ligeramente oxidado, funcionaba. Podía servirle de cama, junto con algo de ropa y algunas pertenencias de los niños. Sofía había conseguido traer un juego de sábanas, que ahora utilizaba para hacer la cama. Diseñada para una cama doble gigante, era demasiado grande, pero ella no lo consideraba un problema. Habría sido mucho peor si hubiera sido demasiado pequeña. Para pasar la noche, Sofía dispuso a los niños en el piso de arriba. Sara y Tania cogieron el catre, mientras que Pasha se quedó con la cuna. En cuanto a los gemelos, solo había que ponerlos juntos en el cochecito, porque se negaban a dormir separados. La mujer quedó abajo. A diferencia de los demás, no podía permitirse dormir. Aún tenía mucho que hacer. Primero encendió la estufa,
Una hora más tarde calentó la casita en toda su extensión, y ya era posible estar dentro sin llevar ropa, al menos en el segundo piso. En cuanto la nieve se amontonó, empezó a derretirse enseguida. La mujer intentó barrerla por la puerta y luego limpió las manchas de humedad restantes con un trapo viejo. Luego se ocupó de las ventanas. Afortunadamente, la casa tenía una cantidad suficiente de trapos innecesarios y unas cuantas cajas de cartón secas. Eso le permitió hacer inserciones temporales en lugar de cristales rotos y sellar correctamente todos los huecos. No era muy fiable, pero de momento no había más opciones. Sofía pasó el resto de la noche limpiando, fregando el suelo, quitando el polvo, las telarañas y subiendo periódicamente a comprobar si los niños estaban bien. Por la mañana, gracias a sus esfuerzos, la casa estaba bastante habitable, aunque no parecía muy acogedora. La mujer estaba tan agotada que ni siquiera se dio cuenta cuando se quedó dormida en una silla junto a la estufa. Sara despertó bajando al primer piso, haciendo ruido y refunfuñando para sí misma por algo. Sofía abrió los ojos y se sorprendió al ver a su hija intentando cocinar gachas y calentar biberones. Naturalmente no lo hacía muy bien debido a la falta de experiencia. «Oh», dijo Sofía dándose la vuelta. «Lo siento, mamá, no quería despertarte. Quería preparar el desayuno yo misma». «No me has despertado», respondió Sofía con una breve sonrisa. «Gracias por la ayuda. Bueno, déjame enseñarte cómo se hace». Estaban tan absortos en el proceso de cocción que no se percataron inmediatamente de que llamaban insistentemente a la puerta. Como había prometido, Mijaíl vino a hablar de las opciones de trabajo, acompañado de una mujer mayor, pero muy animada. «Te presento a Valentina, mi madre. Ella es Sofía», añadió Sara. «Encantado de conocerte». «Encantado también». La anciana sonrió. Sin embargo, su mirada y su tono no expresaban calidez alguna. Parecía que no confiaba en Sofía, o que simplemente no le entusiasmaba la idea de contratar a una niñera. Inmediatamente quedó claro que no sería tan fácil encontrar puntos en común. Aún así, fluyó. Sara se adaptó poco a poco a la nueva escuela, mientras Sofía, en su tiempo libre del trabajo, intentaba poner poco a poco orden en la casa de la vieja baba. Inesperadamente, Mijaíl ayudó con eso. Sin escuchar objeciones, contrató a un equipo de obreros que construyeron cristales rotos, sellaron correctamente los huecos y realizaron reparaciones cosméticas menores a las instalaciones. «Escucha, no es difícil para mí. Simplemente no puedo soportarlo». «Gracias», respondió Sofía avergonzada. «No hace falta que me des las gracias, y ni se te ocurra pensar que me debes algo. Nada de esto». Con Valentina, las cosas fueron difíciles al principio. Refunfuñaba a Sofía y rechazaba cualquier ayuda que ofrecía, incluso cuando le resultaba verdaderamente difícil. El comportamiento de la madre de muchos hijos irritaba un poco a Sofía. «Qué vieja tan testaruda. No entiende qué es el trabajo y que no lo hago por voluntad propia». O quizás realmente no lo entiende, reflexionó Sofía. Cada vez tenía más la sensación de que entre ellas había una extraña tensión táctica que impedía una comunicación normal. Y ahora, una vez más, cuando la anciana intentó arrebatarle la escoba por la fuerza, Sofía no pudo soportarlo más. «Valentina, ¿por qué te cuesta tanto dejar que alguien te ayude? Sobre todo porque tu hijo me está pagando un buen dinero por esto. Me hace sentir muy incómoda». «Ay, ¿cómo me voy a sentir si me dan una niñera? Nadie lo ha pensado. No soy una ancianita débil, ni he perdido la cabeza como para necesitar que me supervises las 24 horas». «No lo entiendes, Mijaíl está preocupado por ti. Nadie cree que seas incapaz. Solo quiere que tu vida sea más fácil. Y no quiere que te aburras aquí sola. Entonces debería venir más a menudo», murmuró Valentina, no tan segura como antes. «No dudo de que viene siempre que puede», respondió Sofía. «Lo entiendo», suspiró Valentina. «Lo siento. Me lanzo sobre ti sin motivo. Comprendo que tú y mi hijo solo tienen buenas intenciones conmigo. No puedo evitarlo. A veces siento que me tratan como...» No terminó la frase, pero Sofía comprendió lo que quería decir.
Y entonces una idea maravillosa vino a la mente de Sofía. Una idea para reconciliar a la anciana con la ayuda que le prestaba y aliviar su soledad. Escucha, Valentina. ¿Te gustan los niños? Sí, ¿a quién no?, respondió la anciana. Entonces puedo ofrecerte esta opción para nuestra futura interacción. Vendré a verte y me ocuparé de todas las tareas domésticas como es debido. Puedes recurrir a mí si tienes la menor dificultad, pero también traerte a mis hijos y pedirte que cuides de ellos. ¿Qué te parece? Valentina miró primero a Sofía desconcertada y luego sonrió ampliamente. Estaba claro que esa opción satisfacía por completo a la anciana. Al final, resultaba que se ayudaban mutuamente, y ella no se sentiría completamente vieja y débil. El arreglo funcionó a la perfección. Valentina trataba a los hijos de Sofía como a sus propios nietos, a los que nunca había tenido, pero al parecer deseaba. Tania y Pasha, bajo su atenta mirada, dejaron inesperadamente de hacer travesuras, y se volvieron tan dulces y obedientes como antes. Incluso los mellizos, a los que no les gustaban especialmente los extraños, se comportaban tranquilamente en la presencia de Valentina, permitiéndole darles de comer y cambiarlos. La anciana reveló su verdadero talento para la crianza. «¿Cuánto he echado de menos esto?», exclamó soñadoramente. «Hace años que no estaba tan cerca de los niños. ¿Te refieres a la infancia de Mijail?», preguntó Sofía con curiosidad. «No solo eso», Valentina respondió. «Antes trabajaba de maestra en la escuela primaria». «¿Y por qué te fuiste?», preguntó Sofía. «Oh, ¿qué hay que decir?», se encogió de hombros irritada. «Me echaron. El director cambió e inmediatamente empezó lo que podríamos llamar una reorganización de personal. Dijo que la gente mayor debe descansar y que en la escuela deben trabajar profesores jóvenes y activos. Sospecho que mi puesto era muy necesario para su joven y activa amante». «Oh, qué historia. Te comprendo». «No importa. Al menos puedo pasar tiempo con tus hijos. Por cierto, Pasha tiene unas habilidades matemáticas asombrosas. Deberían ponerle en una clase especializada, pero no hay ninguna en este pueblo». Poco a poco, Sofía se fue adaptando a la vida del pueblo con los niños. Sara, que al principio evitaba a los niños del pueblo, ahora disfrutaba del tiempo que pasaba con sus nuevos amigos. Tasha y Tania empezaron a considerar a Valentina su verdadera abuela. Ya a ella no le importó. Pronto llegó el momento de empezar a trabajar en la plantación. Sofía estaba entusiasmada con la idea de tener un verdadero huerto en la parcela. Los hombres del pueblo ayudaron encantados a su nueva vecina a despejar la zona. «Llevamos mucho tiempo deseando esto», explicó uno de ellos cuando ofrecieron su ayuda. «En todo el pueblo todo está ordenado y bonito, pero solo aquí las cosas están descuidadas. Estamos muy contentos de que hayas venido y decidido cuidar esta parcela». Como era de esperar, había un enorme árbol caído justo en medio de la zona. Los hombres utilizaron una motosierra para retirarlo por secciones. Sí, solo quedaba una raíz junto a la casa. Todo el mundo temía que algunos brotes se hubieran extendido hacia los cimientos. Retirar esa parte podría causar daños desagradables. Tras discutirlo, los ayudantes voluntarios de Sofía tomaron una decisión. Ella no prestó mucha atención a lo que hacían, pues estaba ocupada quitando las malas hierbas del otro lado de la parcela. De repente, la distrajo de esa absorbente tarea un grito fuerte y molesto procedente a la entrada de la casa. Apresurándose, Sofía descubrió que la raíz había sido arrancada. No había causado daños importantes, pero era evidente que el porche no estaba por restaurarse. Con ligera irritación, Sofía pensó que tendría que construir uno nuevo. Sin embargo, en ese momento, advirtió un brillo sospechoso entre los restos de madera. Agachándose, lo examinó y encontró una pequeña llave. Lo primero que pensó fue que se le había caído a uno de los trabajadores, pero nadie pudo identificar al propietario del hallazgo. Sofía no tardó en darse cuenta de que la llave era vieja y estaba cubierta de suciedad, lo que indicaba que probablemente llevaba muchos años bajo el porche. Sin entender por qué, se metió instintivamente en el bolsillo de los vaqueros y se olvidó rápidamente del incidente. Sus pensamientos estaban ocupados por algo totalmente distinto.
Después de todo, no solo era responsable de su propio jardín, sino también del jardín vecino, que a pesar de los esfuerzos de Valentina desde hace mucho tiempo, seguía requiriendo una cantidad considerable de trabajo. La primavera pasó desapercibida para todos. Llegó junio y Sara estaba muy orgullosa de haber terminado el 10º curso sobresaliente. Sofía, por su parte, tenía una nueva preocupación: matricular a Pasha en la escuela, ya que debía empezar primero en septiembre. Sin embargo, Valentina insistía en que su talento matemático no debía quedar enterrado. No le gustaba la idea de que un niño superdotado asistiera a una escuela normal. Como alternativa, sugirió un internado para niños especiales. «Dios mío», exclamó Sofía cada vez que sacaba a colación esa sugerencia. «Ni siquiera cumple 7 años. ¿Cómo se las va a arreglar él solo con extraños? Pero también vendrá a casa en vacaciones y los fines de semana. Seguro que podemos arreglarlo con mi hijo para que traiga a Pasha aquí y luego lo lleve a la escuela», respondió Valentina. Aún así, 5 días a la semana en un ambiente totalmente desconocido con gente desconocida, pensará que lo abandonamos, que aquí no lo quieren. «Tonterías», dijo Valentina. «Allí todos los niños son de edades similares y apenas surgen problemas, y menos para un chico tan independiente como Pasha. Pero echará de menos a su hermana. Y también le echará de menos Tania. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esto e ir a una escuela normal? Allí también tiene clases, donde nadie le dejará entrar. Los niños no tienen que acostumbrarse a estar siempre juntos. Pareces olvidar que soy educadora profesional y entiendo algo de psicología infantil». Sofía sabía que había algo de verdad en las palabras de Valentina. Sin embargo, le resultaba increíblemente aterrador enviar a su hijo a la navegación libre a una edad tan temprana. Sabía muy bien que un internado era de una de las mayores instituciones educativas de la ciudad, y se daba cuenta de los esfuerzos que muchas personas habían hecho para matricular allí a sus hijos. Ahora tenía la oportunidad única de enviar a Pasha a estudiar allí sin ningún esfuerzo por su parte. Valentina, que aún tenía algunos contactos, consiguió que aceptaran a Pasha allí, siempre que aprobara el examen de ingreso. Sin embargo, aún tenía más tiempo para decidir. Los exámenes tendrían lugar en agosto, lo que les daba 2 meses más para considerarlo todo detenidamente. Así que, cada vez que surgía el tema, Sofía se excusaba de la discusión con la esperanza de que se encontrara de algún modo un compromiso mágico que satisfaciera a todos. Sin embargo, el problema seguía presente en su mente. A veces era tan abrumador que daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. En esas noches los pensamientos de Sofía daban vueltas sin llegar a ninguna resolución, y fue ese fatídico día en el que volvió a cambiar radicalmente la vida de su familia. Mientras Sofía estaba en la cama, atormentada por un repentino ataque de insomnio, oyó de repente un sonido extraño, parecido al crepitar del fuego. Al principio no le prestó atención, suponiendo que procedía de la estufa. A pesar de ser verano, las noches seguían siendo frescas, y dormir sin ella en casa no era muy cómodo. Sofía incluso consiguió dormitar, reconfortada por el sonido que parecía bastante agradable, pero al cabo de 1 minuto se incorporó bruscamente en la cama. Durante un rato permaneció sentada en una extraña tensión, sin comprender del todo qué había provocado, y entonces se dio cuenta. El sonido de un fuego ardiendo era claro, no procedía de la estufa. Se había acostumbrado al débil crepitar y lo percibía como un ruido de fondo, pero ahora algo no encajaba. Sofía escuchó atentamente y se dio cuenta de que el sonido procedía de una dirección completamente distinta a la de la estufa. Además, se hacía más fuerte e intenso cada minuto que pasaba. El crepitar del fuego se mezclaba con golpes y siseos. De un salto, Sofía inspeccionó la habitación, pero todo estaba tranquilo y no había señales de fuego. Subió a ver a los niños, que dormían plácidamente sin notar nada raro. Estaba claro que allí tampoco había fuego. Y entonces la mirada de Sofía se posó por la ventana. En un primer instante se quedó paralizada y abrumada de horror. Luego se puso en marcha. Bajó las escaleras, se puso la chaqueta y tomó el teléfono en la mesa. En el patio se dirigió al pozo con un cubo de agua, con el pesado cubo en una mano, y marcando el número de los bomberos en su teléfono con la otra, corrió a la casa de Valentina, que ardía como si estuviera hecha de paja seca.
En cuanto alguien contestó la llamada, Sofía indicó rápidamente la dirección y colgó. Se guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y comenzó a rociar la casa en llama con agua. Luego se apresuró a ir al pozo de Valentina y llenó otro cubo tan rápido como pudo, pero el fuego ya era demasiado fuerte para extinguirlo. Abandonando el cubo, Sofía intentó entrar a la casa de Valentina a través del juego. Sin embargo, no lo pudo. Las llamas eran insoportables y las ventanas y puertas estaban atascadas. Era imposible abrirlas. A través del cristal pudo ver el fuego, que ya se había apoderado del interior. No entendía por qué la propia Valentina no había dado ningún paso para salvarse. No gritaba ni intentaba escapar. Tal vez ni siquiera estuviera allí, pensó Sofía, consolándose con la idea de que Valentina se hubiera quedado a dormir en casa de una amiga o algo por el estilo. Pronto, otros vecinos empezaron a reunirse cerca de la casa, notando también que algo iba mal. Las fuertes manos de alguien apartaron a Sofía de la puerta, que seguía intentando abrir, sin entender muy bien lo que hacía, y sin darse cuenta de que su chaqueta se había incendiado. Varios hombres corrían por el edificio, algunos con cubos, otros con extintores, pero sus esfuerzos fueron inútiles. El fuego crecía cada vez más y envolvía no solo a la casa, sino también a los alrededores. Todos tenían claro que ya no podían salvar el edificio por sí solos. Agotada, Sofía se sentó en el suelo, sin sentir siquiera el dolor de las quemaduras. Un único pensamiento se instaló firmemente en su mente. Si ella no estuviera dentro. Si ella no estuviera dentro. De repente alguien gritó: ¡Cuidado! Y en ese momento, un espantoso crujido llenó el aire mientras la casa se derrumbaba como un castillo de naipes. Sofía vio vívidamente cómo los troncos carbonizados del primer piso se derrumbaron. Los restos del edificio siguieron ardiendo. Casi no había amenaza para las estructuras circundantes. En ese momento llegaron los bomberos. Si al menos no estuviera dentro. Fue el único pensamiento de Sofía antes de perder el conocimiento. Cuando se despertó, sintió que estaba tumbada sobre algo blando, con una agradable sensación de frescor en la frente. Sofía alargó la mano y tocó suavemente el objeto. Estaba claro que alguien le había puesto compresas frías y húmedas en la cabeza. Sofía miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en su propia casa. «Gracias a Dios que despertaste», oyó una voz familiar. Al girarse hacia el sonido, Sofía vio a Mijaíl sentado junto a la cama. Su rostro no expresaba nada concreto, pero se dio cuenta de que tenía los ojos hinchados. Parecía que había estado llorando. Se estremeció. El incendio de la casa había sido muy desafortunado, pero no parecía un incidente capaz de hacer llorar a un hombre adulto. «¿Y Valentina?», preguntó temiendo la respuesta. Mijaíl hizo un sonido extraño, como si ahogara un sollozo, pero enseguida recobró la compostura. Con la voz ronca dijo: «Está muerta». Los bomberos encontraron su cuerpo. Parece que estaba dormida cuando ocurrió. Ahora está, bueno, en la morgue. Creen que al menos no murió por el fuego, que simplemente se asfixió. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sofía. En el poco tiempo que hacía que se conocían, le había cogido cariño a la vivaracha anciana, por no hablar de los desolados que estarían los niños. Ya la consideraban casi como a su abuela. «¿Y cómo te sientes?», preguntó Mijaíl. «¿Yo? Bueno, también estás herida. Quemaduras, insolación, eso han dicho los paramédicos. Querían llevarte al hospital, pero pensé que si te despertabas allí, te volverías loca preocupada por los niños. Los vecinos dicen que a pesar del incendio, intentabas derribar la puerta y entrar. Y los bomberos dijeron que si lo hubieras logrado, habrían encontrado 2 cuerpos, en vez de 1. Sofía no sentía dolor por las quemaduras, aunque debería haberlo sentido, pero hablar le resultaba inexplicablemente difícil. Sus frases salían cortas y su voz sonaba extraña, como si la hubiera forzado, aunque no recordaba haber gritado. Sara estaba arriba intentando acostar a los más pequeños. Se han despertado todos al oír tus gritos. Por supuesto, se aterrorizaban cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. «¿Mis gritos?», preguntó Sofía confusa. «¿No te acuerdas? No fueron solo los vecinos que entraron a la casa. Tú también gritaste pidiendo ayuda. Muchos vecinos se despertaron por tus gritos.
No solo por el incendio, explicó Mijaíl. Es demasiado tarde, murmuró amargamente Sofía. No te atrevas a culparte de esto, dijo Mijaíl con firmeza. La culpa es únicamente de la persona que provocó el incendio. ¿Incendio provocado? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Es la teoría principal por ahora. Teníamos calefacción eléctrica y mi madre nunca ha dejado la estufa encendida. Los bomberos creen que el incendio, basándose en lo que han visto, no es típico. Es un asunto de la policía, no algo de lo que debamos preocuparnos. Sofía sintió que volvía a dormirse. Quería preguntar algo más, pero su lengua se negaba a moverse y sus párpados se cerraban traicioneramente. Al cabo de unos minutos se dio cuenta de que ya no podía luchar más y volvió a perder el conocimiento. 3 días después, Sofía recobró totalmente la conciencia. Las quemaduras aún le recordaban su presencia, pero por lo demás estaba bien, aunque profundamente entristecida. Al tercer día ella y los niños debían asistir al funeral de Valentina. Sin embargo, a Sofía le resultaba difícil concentrarse y todo lo que intentaba hacer se le escapaba de las manos. Los niños, devastados por la muerte de Valentina, volvían a comportarse de forma abominable, incluso los gemelos. Aún demasiado pequeños para comprender del todo lo que había sucedido, lloraban sin cesar. Y justo cuando estaban listos para marcharse, Lena tuvo un accidente. «Sara, por favor, cámbiale el pañal», pidió Sofía suavemente. «¿Por qué debo limpiar después de él?», preguntó Sara con voz intencionalmente chillona, frunciendo los labios. «No debes hacerlo, querida. Solo te he pedido ayuda porque yo no puedo sola». «No deberías haber tenido tantos hijos si no puedes», refunfuñó Sara. Sofía hizo caso omiso del pinchazo, y con un pesado suspiro la muchacha se puso a atender a la tarea de mala gana. Finalmente todo estuvo listo, y la familia salió junta de la casa. Mijaíl los esperaba en la puerta de su coche. Declaró que los llevaría personalmente al entierro, negándose a escuchar objeciones. Solo estaba demasiado agotado por discutir seriamente. En cuanto llegaron al cementerio, Sofía y Sara salieron del coche. Se les acercó un hombre con un uniforme de policía. Había permanecido tranquilamente cerca de la valla hasta el momento. Se acercó a ellas y preguntó con severidad: «¿Eres Sofía?». «Sí». «Sofía Leonidovna, queda detenida como sospechosa de incendio intencionado de destrucción de la propiedad y de muerte culposa». «¿Qué?», exclamaron Mijaíl y Sara indignados. «Debes venir conmigo a la comisaría». «Se trata de un ridículo malentendido», argumentó Mijaíl. «Si interfieres en mi labor policial, te detendré a ti también». «Mijaíl, por favor», habló de repente Sofía. «Cuida de mis hijos». «Por supuesto», prometió. Sofía pensó que la gente la escoltaría de pie hasta la comisaría más cercana. En lugar de eso, la hizo sentarse en el asiento trasero del coche de policía y la esposó. Condujeron durante al menos 40 minutos hasta el otro extremo de la ciudad. En la comisaría, la encerraron en una celda, o mejor dicho, en una pequeña habitación rodeada de barrotes por todos lados. La habitación medía unos 2 por 2, y el único mueble que había era un taburete, inestable y duro, en el que Sofía no se atrevió a sentarse. No supo cuánto tiempo pasó hasta que el policía de aspecto sombrío que la había traído abrió la puerta de su celda y la condujo por los largos y oscuros pasillos de una sala de interrogatorios. Otra persona que estaba sentada ante el escritorio, y el agente que la escoltaba empujó bruscamente una silla antes de marcharse. «Sofía», confirmó el investigador, «está siendo interrogada en relación con el daño intencionado a la vida de una persona, con circunstancias agravantes. Tienes derecho a estar en silencio. Todo lo que digas puede y será utilizado en tu contra. Tienes el derecho de hacer una llamada y a que se te preste un abogado. Si por cualquier motivo decides no contratar a uno, el Estado te proporcionará un defensor de oficio. ¿Lo has entendido?», preguntó. Ella volvió a asentir. «Bien, entonces empecemos. Cuéntame, con el mayor detalle posible, ¿qué hacías la noche del 3 al 4 de junio?» Intentó describir lo mejor que pudo los sucesos de aquella noche espantosa.
como no podía dormir. Oía ruidos sospechosos y no podía averiguar qué estaba pasando hasta que se dio cuenta de que algo estaba quemándose. Comprobó la habitación de los niños, vio el fuego por la ventana, llamó a los bomberos y corrió a la casa de Valentina, pero ni ella misma recordaba lo que había sucedido después, probablemente debido a la intensa conmoción. El investigador no se dio por satisfecho y le hizo un sinfín de preguntas, tratando de sonsacarle toda la información posible. Ella sinceramente intentó responder, pero incluso ella se dio cuenta de lo poco convincente que sonaba. «Bueno, está bien», dijo el investigador, cambiando bruscamente de tema. «Según tengo entendido, ¿era usted íntima del fallecido?» «Sí, podría decirse que sí». «Explícate». Una vez más, se embarcó en enredadas explicaciones, relatando las circunstancias en que se conocieron, el acuerdo al que llegó con Mijaíl y cómo Valentina empezó a cuidar de sus hijos, convirtiéndose prácticamente en su abuela. «¿Y usted preparó comida en su casa?», preguntó el investigador, aparentemente fuera del tema. «Sí», respondió Sofía. «¿Alguien más aparte de usted y sus hijos tiene acceso a la comida de la casa de Valentina?» «Mijaíl probablemente. Traía comida para mi madre». «¿Alguien más?» «De vez en cuando tenía otros invitados, pero no puedo asegurarlo», respondió Sofía. Lo más probable es que Valentina no pudiera escapar del incendio, porque estaba profundamente dormida y no era consciente de lo que estaba pasando. Los forenses encontraron una alta dosis de sedantes en su sangre. «¿Y crees que la drogué?» «Por desgracia, no vemos otras opciones. Podríamos considerar a Mijaíl, pero tiene una coartada sólida y no hay necesidad de mirarme con tanto juicio. Sí, a su hijo, pero eso no significa nada. ¿Sabes que la mayoría de veces el culpable resulta ser alguien cercano al fallecido?» Sofía sacudió la cabeza y luego habló. «Pero escucha, ¿por qué iba a hacerle daño? Ella cuidaba de mis hijos y yo ganaba dinero siendo su cuidadora. Y ama de llaves, todo en uno». «Sí, algo no cuadra aquí. Personalmente creo que no tenías intención de que muriera. Algunas personas están de acuerdo conmigo en esto. Sin embargo, me parece que puede que le administraras una porción somnífera a la anciana con alguna intención menos maliciosa. Tal vez ni siquiera criminal, pero te pasaste con la dosis. Y ocurrió en un día extremadamente desafortunado. Tu comportamiento durante el incendio me lleva a ese pensamiento. Los testigos dicen que tú, y apenas tú, escapaste de quemarte al intentar entrar a la casa en llamas. Pero podría ser porque sabías que Valentina estaba dentro, profundamente dormida, incapaz de salir. Cuéntamelo todo sinceramente». «Sofía, prometo que será tenido en cuenta en el tribunal». Sofía exhaló con fuerza. Ahora comprendía lo que pretendía el investigador. Se presentaba como un policía bueno, fingiendo estar de su parte, queriendo que confesara. Y si ella confesaba, él iría más lejos e investigaría si había prendido fuego a la casa accidentalmente. «Necesito un abogado», dijo bruscamente. «¿Está en su derecho?» La voz del investigador expresaba una decepción mal disimulada. Mijaíl, que tenía varios contactos para todo tipo de situaciones de la vida, contrató un abogado para Sofía, basándose en pruebas tangibles y testimonios de testigos. El abogado consiguió librarla con un compromiso firmado de no salir. Seguía siendo sospechosa, pero la policía no tenía pruebas sustanciales contra ella, solo especulaciones. Sofía no quería volver al pueblo. En los pocos meses que había estado allí, se había encariñado de verdad con el lugar. Sin embargo, ahora estaba saturada de recuerdos del terrible incidente. No se preocupaba tanto por sí misma como por sus hijos. Dudaba que se sintieran cómodos y seguros en la vieja casa. «¿Por qué no te quedas conmigo un rato?», Mijaíl se ofreció inesperadamente. «No, es un poco inconveniente», tropezó Sofía. «Ningún inconveniente en absoluto. Vivo en un apartamento bastante espacioso. Además, solo aparezco una vez cada 3 días más o menos. No causarás ninguna molestia». Después de pensarlo, Sofía aceptó su oferta. Solo al llegar a casa de Mijaíl se dio cuenta de que él había restado importancia. Su apartamento, bastante espacioso, tenía 2 plantas y una docena de habitaciones, cada una con su propia puerta de entrada.
así que si lo deseaban, los ocupantes de la primera y la segunda planta no podían encontrarse nunca. Antes eran 2 apartamentos separados, explicó Mijaíl, pero siempre soñé con tener una maravilla de 2 plantas, así que compré los 2 e hice reformas. De hecho, pensaba trasladar aquí a mi madre. Sofía y los niños se instalaron cómodamente en el segundo piso. Sin embargo, nadie les prohibía bajar, pero por alguna razón dudaban, aunque Mijaíl no había mentido. Rara vez aparecía por casa, ocupado con el trabajo u otros asuntos. El abogado de Sofía la visitaba de vez en cuando para informarle de los avances de la investigación, pero no había novedades significativas. La investigación seguía careciendo de pruebas sustanciales contra el principal sospechoso. Pero un día, el abogado llegó al apartamento de Mijaíl en un estado extremadamente agitado. Sofía comprendió de inmediato que el caso por fin había avanzado. Volvieron a registrar la escena del crimen, dijo el abogado por 5ª vez, pero ahora habían encontrado algo nuevo. Sofía tuvo una corazonada. Antes solo habían buscado en el piso de arriba, pero ahora decidieron comprobar los cimientos, y al parecer encontraron el origen del incendio en lo más profundo de la casa, una habitación secreta. Exacto, convino Sofía. Debieron de intentar quemarla, rociándolo todo con gasolina. Y luego el fuego se extendió en toda la casa. La policía sospecha incluso que los delincuentes no lo planearon. Simplemente no fueron muy listos. Pero todo fue en vano. La habitación sobrevivió casi intacta, con una puerta metálica muy resistente, y todo el espacio parece estar hecho de materiales resistentes al fuego, dijo Sofía, enarcando una ceja. Bueno, todavía no hay nada claro. No pudieron entrar a la habitación. La puerta es demasiado fuerte y la cerradura es bastante compleja. Podrían utilizar métodos más radicales, pero la policía teme que puedan dañar la puerta o alguna prueba crucial, respondió el abogado. No hacen falta esas medidas, dijo Sofía bruscamente. El abogado la miró perplejo y sin explicar nada, se apresuró a entrar a su habitación y rebuscó en sus pertenencias. Entre ellas, encontró unos viejos vaqueros que solía llevar cuando trabajaba en el jardín. Buscaba frenéticamente los bolsillos y suelta un suspiro de alivio. Por alguna razón el objeto que buscaba no se había perdido entre sus cosas. Probemos primero con esta llave. No es seguro, por supuesto, pero no excluyo la posibilidad de que encaje. El abogado seguía mirándola, aún sin comprender, incluso con recelo. Sofía suspiró y explicó cómo unos obreros habían desmontado el porche de su casa, intentando retirar el suelo de una raíz maliciosa de un árbol caído. Fue durante ese tiempo cuando descubrieron una vieja llave entre los restos del porche. Pensé que podría ser de un viejo cofre, o algo así. Y la mujer debió perderlo. Más tarde, abrieron el cofre o sustituyeron la cerradura. Tal vez Valentina lo escondió en secreto de todo el mundo. No podemos excluir esa posibilidad, dijo pensativo el abogado. Suena bastante lógico, sobre todo teniendo en cuenta que es evidente que hay algo oculto en esa habitación, algo que no está destinado a los ojos de los demás. Gracias. Se lo entregaré a la policía. Te mantendré informada, añadió con una leve sonrisa y desapareció. Pasó una semana, y luego otra sin que el abogado apareciera ni siquiera llamara. Sofía estaba un poco preocupada, pero por alguna razón dudaba en llamar ella misma. Al fin y al cabo era un hombre ocupado, y si no se ponía en contacto con él, probablemente significaba que no habría novedades en el caso, que aún no estaba autorizado a revelar nada. Además, sus pensamientos giraban cada vez más en torno a sus asuntos totalmente distintos, como el hecho de que la pequeña Tania empezaba inesperadamente a llamar papá a Mijaíl, a diferencia de su hermano y hermanas mayores. Ellos casi no recordaban a su verdadero padre, así que no era demasiado sorprendente. Lo que era más peculiar era el hecho de que Pasha pronto adoptara el mismo hábito. Solo Sara siguió llamándole insistentemente Misha. Los gemelos, debido a su edad, permanecieron neutrales en el asunto. Ninguno de los dos había pronunciado aún su primera palabra, aunque ambos gateaban con insistencia e incluso intentaban caminar. A Mijaíl no le importaba que le llamaran papá. De hecho, parecía agradarle. Pasaba mucho tiempo con los niños. Cada vez que volvía a casa les traía un regalo, siempre adivinando qué les gustaría. Sofía empezó a notar que sentía simpatía por Mijaíl, pero de un tiempo diferente al anterior.
Cada vez pensaba más en que podría ser un buen padre para sus hijos. Sin embargo, temía esos sentimientos e intentaba por todo medio que no se intensificaran. Al fin y al cabo, solo hace un año que había perdido a su marido. ¿Sería apropiado encapricharse de otro hombre tan pronto? Pero no podía engañarse a sí misma, y a menudo se sorprendía mirándole las manos fuertes, los hombros anchos o los rasgos aristocráticos de la cara cuando él giraba su perfil a ella. En cuanto se daba cuenta, apartaba rápidamente la mirada. A veces daba la sensación de que Mijaíl en esos momentos comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo, e incluso lo disfrutaba. Parecía que lo observaba discretamente cuando creía que nadie miraba. Sin embargo, ninguno de los otros dos se atrevía a dar el siguiente paso. Quizás simplemente era demasiado pronto para ello. El abogado no apareció hasta dentro de un mes, irradiando alegría como un árbol de Navidad. Cuando Sofía abrió la puerta, su primera pregunta fue si Mijaíl estaba en casa. «Todavía no, pero debería llegar en un par de horas», respondió. «Entonces, si no le importa, preferiría esperarle. La historia es larga y les concierne a los dos, así que no quiero repetirla 2 veces ahora. Pero puedo decir una cosa que le hará feliz. El caso está cerrado y se retiran todos los cargos en contra de usted», dijo el abogado. «¡Qué maravilla!», exclamó Sofía. Cuando Mijaíl regresó a casa, encontró a los dos en la cocina sentados en la mesa tomando tranquilamente el té, charlando de alguna tontería. Sin embargo, cuando lo vieron, ambos se sentaron de un salto y prácticamente le exigieron que se cambiara rápidamente y viniera. Sofía rebosaba curiosidad y el abogado estaba ansioso por contar por fin toda la historia. Cuando el dueño del apartamento se sentó en la mesa de la cocina y recibió una taza de té, el abogado dio un gran sorbo con su propia taza y empezó a narrar. Cuando más hablaba, más increíble parecía la historia. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba era la pura verdad. «Permíteme empezar por decir que tu llave, Sofía, encajaba perfectamente en la cerradura de la puerta. De hecho, cuando los especialistas lo examinaron, no tuvieron ninguna duda. Abrieron la puerta con todas las precauciones posibles, ya que nadie sabía lo que podía descubrirse dentro. Y cuando por fin lo abrieron, ni sus propios ojos podrían creerlo. La habitación resultó estar completamente vacía, a excepción de una pequeña caja que encontraron en un rincón polvoriento durante un minucioso registro. Dentro de esa caja había documentos. Fue entonces cuando la policía tuvo un nuevo sospechoso principal. Y no adivinarás quién era. El director de la escuela del pueblo. A Valentina no le gustaba. Sospechaba que la había despedido con el pretexto de la edad para sustituirla por una joven amante. Y tenía toda la razón. Incluso diría que no solo lo sospechaba, sino que lo sabía. Los documentos encontrados en la caja lo demuestran, así como el hecho de que el director es un corrupto. Aceptaba dinero de los padres a cambio de buenas notas en los exámenes y de los profesores por hacer la vista gorda ante algunas fechorías. Pero déjeme continuar. La policía empezó a investigar más a fondo a este director. Al final, se arrastró bajo la casa de Valentina con un bidón de gasolina. Es poco probable que pudiera haberla drogado allí. Ella no la habría dejado entrar, por lo que debe haber tenido al menos a un cómplice. ¿Su amante?, preguntó Mijaíl. El abogado asintió. Se acercó a Valentina como para mantener una simple conversación. Al principio Valentina no quiso dejarle entrar, pero luego decidió que no iba a pasar nada malo. Decidió tomarse un trago ella misma, y fue entonces cuando, como se pueden imaginar, ocurrió el primer acto de esta tragedia. La chica lo contó todo a la policía durante el interrogatorio y renunció rápidamente a su amante, cuando se dio cuenta de que se enfrentaba a una condena muy grave. Juraba que no sabía nada del incendio, pensando que los cómplices del director se limitarían a entrar a la casa, tomar los documentos y llevárselos, y que eso sería todo. Para ser honesto, la creo. No parece probable que ella, con todo lo despreciable que es, estuviera implicada hasta ese punto. Sin embargo, corresponde al tribunal determinar eso. Pero esto es lo más interesante. Este director tenía un segundo trabajo. Era el líder de algún grupo criminal y envió a uno de sus secuaces para manejar la situación. Afirma que no planearon el incendio. Solo recuperar los documentos, sin embargo, no pudieron abrir la cerradura y decidieron prenderle fuego a todo el sótano. Bueno, es claramente mentira, afirmó con seguridad el abogado. La policía encontró pruebas suficientes para demostrar que fue algo más que un incendio.
No importa si fue más o menos. Seguirán recibiendo una condena importante. Cometieron todo un ramillete de delitos que ni siquiera puedo empezar a contar, pero lo más interesante es esto. Pido disculpas. Tal vez no fue una buena elección de palabras. En cualquier caso, es su gente, la responsable de la muerte de tu marido. Sofía gritó sorprendida y se tapó rápidamente la boca. Al cabo de unos segundos recuperó el habla. Pero la policía dijo que solo eran unos delincuentes torpes, que en un principio no tenían la intención de hacerle daño. Solo estaban asustados. Y sí, armaron un gran lío para desviar la atención de la policía, pero Misha siempre llevó sus negocios con honradez, sin meterse en aventuras dudosas que pudieran ponerla en peligro. El abogado suspiró. Efectivamente, llevaba sus negocios con honradez y no se metía en nada, pero por desgracia ellos se cruzaron en su camino. Sí, solo eran los autores y los clientes. Esa es la parte más desagradable. Parece que al menos 6 personas están involucradas en esto, si no más. Padres, hermanas y tío. Probablemente incluso otros parientes. Pero no hemos podido establecerlo con seguridad. ¿Y el motivo? Comprendía perfectamente cuál podría haber sido el motivo. Todos se odiaban. No solo a la niña huérfana sin hogar, sino también a su propio hijo, hermano, sobrino, que le trajo a su familia. Y de una forma tan horrible, decidieron vengarse de él. Herencia, concluyó el abogado. No lo has entendido. Había una pequeña suma de dinero, parte de la cual estaba destinada a usted, pero nada más. La casa pertenecía a sus padres. Sí, significaba tanto para ellos, podrían habernos desahuciado a todos, sin recurrir a tales medidas. En absoluto. La casa les pertenecía por completo y según el testamento debía ser tuya. Los documentos que te enseñaron son falsos. Hubo un largo silencio en la habitación. Rompiendo el silencio, el abogado rebuscó el maletín, sacó unos documentos y se los entregó a Sofía. Esto confirma tus derechos de propiedad sobre la casa. Puedes volver allí en cualquier momento, o disponer de ella como te parezca. Con tu permiso me iré ahora. Mi mujer me espera en casa. Básicamente le he dicho todo lo que quería decirle. Si tiene más preguntas o si vuelve a necesitar mis servicios, llámeme. Se vistió y salió del apartamento. Sofía y Mijaíl permanecieron largo rato sentados a la mesa en silencio, dirigiendo lo que habían oído. Finalmente, sin decir palabra, Mijaíl puso su mano sobre la de ella. Ella giró la cabeza y le sonrió cálidamente. ¿Quién iba a pensar que el siguiente paso que darían el uno al otro se produciría en circunstancias tan extrañas? Sofía no quería saber nada de la casa de su difunto marido, ni de lo que había heredado de su abuela. Vendió ambas casas y utilizó los beneficios para comprar un apartamento espacioso. El dinero restante lo distribuyó entre distintas cuentas bancarias, asegurándose de un futuro estable para ella y sus hijos. En un 10º curso, Sara volvió a su antiguo colegio y se graduó con medalla de oro. Al parecer, los acontecimientos que habían tenido lugar habían influido mucho en su elección de la vida. La niña anunció con firmeza a su madre que tenía la intención de matricularse en la Facultad de Derecho y luego trabajar en la policía. Sofía, sin embargo, no tenía la intención de oponerse. Pasha fue enviado al mismo internado de matemáticas que Valentina había encontrado para él. Ahora que vivían en la ciudad, podría asistir como una escuela normal y volver a casa después de clases. No estaba prohibido, sino que la administración lo acogía con satisfacción, ya que no tenían que buscarle sitio en una residencia. Sofía y Mijaíl se casaron en el año en que Sara consiguió matricularse en la Facultad de Derecho de las universidades de la capital. Estaban muy preocupados por cómo percibiría la chica la noticia. Sin embargo, para sorpresa de todos, ella no solo no puso objeciones, sino que no se sorprendió en absoluto. Tras recibir la propuesta de matrimonio, Sara pasó todas las vacaciones en casa de su madre con su nuevo marido, esperando con impaciencia la llegada del hijo que compartían.